Buenos días, que el Señor les bendiga por aquí. Rebeca, comenzamos una nueva semana con un nuevo tema, una nueva historia para compartir con ustedes. Y en esta ocasión ya hemos ido avanzando un poco en la historia bíblica. Ya cruzamos el río Jordán y entramos a la tierra prometida. Y al final del libro de Josué, en el capítulo 24, Josué va despidiéndose de todo el pueblo de Israel porque ya está en sus últimos días, pero les da un consejo, les hace un llamado en el verso 14 que implica dos cositas. Ahí dice primero: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Qué dice primero? Que le teman a Dios y le sirvan. Y después dice: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. O sea, él les invita a los israelitas primero a que les sirvan a Jehová en todo con integridad. Y segundo, a que quiten los dioses que están entre ellos. Todavía entre el pueblo de Israel habían dioses. Habían dioses a Baal y a otros dioses. Dioses que vienen arrastrando desde que estaban en Egipto. Dioses también de los vecinos de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Y les dicen: quiten todos esos dioses y sirvan a Jehová. Y en el verso 24 leemos el compromiso, el pacto que hace el pueblo de Israel. Le dice: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¡Wow! Qué lindo escucharlo, ¿verdad? Pero la realidad era otra. El libro de Jueces después empieza donde continúa la historia que se termina con Josué. Cuando Josué muere, el pueblo de Israel todavía estaba conquistando diferentes tierras y empiezan a llegar a conquistar tierras, pero se olvidaron de lo principal, de servir a Jehová, de darlo a conocer entre sus generaciones, entre sus hijos. Y lo triste es que en el capítulo 2, dos capítulos después, en el capítulo 2, el verso número 10 nos dice: y toda aquella generación que fue reunida con sus padres también. O sea, además de que Josué muere, toda la generación que había crecido con Josué también muere. Y se levanta después de esta una generación que no conocía al Señor. Qué triste que esta generación que había vivido tantos milagros en el caminar del desierto no se preocuparon por dejar un legado, no se preocuparon por transmitir las enseñanzas que habían recibido a su generación, no se preocuparon porque su generación también sirviera a Jehová. Quizás la generación conocía sí lo que hacían mis padres, pero no, yo no voy a ser así. Hoy en día estamos viendo mucho eso también con la juventud que se va levantando, y por eso nosotros tenemos que inculcar este llamado en la niñez que se va levantando. ¿Sabes por qué? Porque se levanta una generación que no conoce a Dios. Se olvidaron de dejar un legado, se olvidaron de transmitir los conocimientos, se olvidaron de su fe. Cuando tú no enseñas algo, ese algo se olvida. Por eso es que estamos viendo que en este libro de Jueces, cuando ellos empiezan a olvidarse de Dios, ellos empiezan a rechazarlo. Y lo que vemos es un ciclo de pecado, donde ellos rechazan a Dios. ¿Y qué sucede? Vienen otras naciones a invadirles, a oprimirles, a perseguirles, a quitarles la cosecha, a destruir todo lo que estaba a su alrededor. Y entonces es que ellos se acuerdan de empezar a clamar a Dios. El Dios de mis padres: ay, Señor, si de verdad tú hiciste esto, si de verdad tú puedes quitarnos de aquí,
Muchas personas, cuando están así en necesidad, es que se acuerdan de clamar a Dios. Y Dios no quiere que nos acordamos simplemente cuando estemos necesitados. Dios quiere que nos acordamos de Él en todo momento. Pero muchas veces las pruebas y las necesidades surgen precisamente para que nos acordemos de clamar al Señor. Y cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, ¿sabe qué decía Dios? Dios enviaba jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los jueces no son como hoy en día, gente que están para trabajar en la rama judicial, llevando a cabo diferentes reclamaciones, ¿verdad? No, los jueces eran personas escogidas por Dios, preparadas por Dios, y no era porque estuviesen capacitados en, wow, eran personas tremendas, no, tenían sus defectos, tenían sus debilidades, pero Dios los capacitaba, Dios los preparaba para destruir a los que los estaban oprimiendo. Así que entre esos jueces Dios escogió a diferentes, pero hoy vamos a estar empezando a hablarles sobre uno que se llama Gedeón. Gedeón fue una persona que Dios escogió con unos propósitos. Y cuando Dios sale al encuentro de Gedeón, ¿sabes qué hacía Gedeón? Gedeón estaba escondido cosechando el trigo. Y cuando Dios le sale al encuentro, le dice, varón esforzado y valiente. En el capítulo 6 del libro de Jueces. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando Dios lo llama, Gedeón, lo menos que pensaba que era él, era valiente. Él estaba escondido, él estaba huyendo, es que no quería que lo encontraran, porque se iban a robar su cosecha. Y el ángel le dice, eres un varón esforzado y valiente. Y él decía, valiente yo. Y después en el verso número 15 dice, mira, mi familia es pobre, yo soy el menor de toda esta familia. Pero aún así Dios lo veía a él de otra forma. Dios lo veía como alguien valiente y esforzado. Dios lo estaba seleccionando con un propósito. Y muchas veces nosotros nos vemos personas insignificantes, personas que no tenemos el valor que tienen otras valientes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender que la forma en que Dios nos ve a nosotros es muy distinta como nosotros muchas veces nos vemos. Dios nos ve a nosotros con nuestros dones y talentos, nuestras capacidades, que muchas veces nosotros no lo conocemos, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios te va a ayudar a ti a que tú puedas verte como Dios te ve. No como tú te estás viendo ahora, sino el propósito que Dios tiene contigo para tu futuro. La visión que tiene Dios de nosotros es una visión más grande. Y Dios empieza a trabajar con la identidad de Gedeón, para que Gedeón entienda que Él lo ve como un varón valiente y que Dios iba a estar con él en todo tiempo, en todo momento. Así que Gedeón, cuando Dios le hace este llamado, lo primero que hace es decirle, Señor, necesito tiempo. Él le dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti. Y Dios le dice, yo te voy a esperar. Eso está en el verso 18 del capítulo 6. Gedeón necesitaba tiempo y le dice, Señor, yo voy a presentarte una ofrenda, pero necesito prepararla. Así que Dios le dice, mira, yo voy a estar aquí esperando por ti. Gedeón se fue a preparar un cabrito. No era ir al supermercado y comprar. Él fue y mató el cabrito, lo preparó, lo cocinó. Él buscó harina, la amasó, preparó el pan, hizo un caldo. Él tomó tiempo para preparar todo esto, para hacer la ofrenda para el Señor. Tiempo, esfuerzo, sacrificio. Y el Señor estaba allí esperando. Muchas veces nosotros también como maestros necesitamos tiempo. ¿Para qué? Para estudiar la palabra, para preparar la enseñanza, para ver las actividades, las manualidades, todo lo que vamos a hacer para enseñar las historias a la niñez.
Y muchas personas empiezan a pedir en las redes, alguien tiene esta historia, búsquenme necesito que me envíen la manualidad de la historia, quieren todo digerido. Sin embargo, ¿qué decía Dios? Yo estoy aquí esperando que tú tomes tiempo para prepararte. Como hizo Gedeón, Gedeón le dijo, yo necesito tiempo. Dios está dispuesto ahí para ayudarte, pero tú tienes también que pasar el trabajo de sacar el tiempo, de escudriñar la palabra y de prepararte para poder traer una enseñanza a la niñez. Nosotros necesitamos prepararnos y Dios está ahí para capacitarnos, para desarrollarnos cada día. Y cuando Gedeón le presenta esta ofrenda al Señor, le presenta, le trajo el caldo, le trajo el pan, le trajo la harina. ¿Sabes qué? A veces nosotros presentamos las cosas al Señor y esperamos que el resultado sea, Señor, yo te voy a traer esto y quiero que tú lo uses de esta forma. Y Dios dice, yo lo voy a utilizar, pero es a mi manera. Y cuando Gedeón le presenta la ofrenda a Dios, Dios le dice, toma tu ofrenda, toma tu carne y los panes y ponlos sobre la roca y vierte el caldo en ella. ¡Wow! Entonces Gedeón dice, después que yo pasé el trabajo haciendo esta carne, tengo que ponerla sobre la roca. Es como ponerla aquí en el piso, eso después, y echarle el caldo encima. Eso no era lo que Gedeón quizás esperaba, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Gedeón así lo hizo. Gedeón no le dijo, Señor, pero las cosas no se hacen así, esto se usa de esta otra forma, no. ¿Por qué? Porque no es a tu forma, es a la forma de Dios. Así que Gedeón lo hizo así, se lo presentó al Señor y ¿sabes qué? El Señor lo recibió como una ofrenda agradable. Y nosotros tenemos que aprender también así, que cuando nosotros les entregamos las cosas al Señor, tenemos que dejar que Él use nuestros dones y nuestros talentos a su forma. Quizás no es la forma que nosotros pensamos, pero va a dar una grande cosecha porque es la forma de Dios. Así que aprendamos como Gedeón a que tenemos que prepararnos, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que ser obedientes al llamado de Dios y dar nuestra mejor ofrenda al Señor. Dios les bendiga.